Buenas noches. Un grupo de personas tomó justicia por su propia mano en el Estado de México. Algo que se está volviendo costumbre. A falta, dicen, de intervención de autoridades y con desconfianza en los jueces, que luego dejan en libertad a los criminales, estas escenas. Bueno, el hombre que llevaba, ahí lo veíamos en esta escena en la que lo están golpeando, una playera, fíjese lo irónico, con propaganda de la campaña presidencial pasada, la actual presidenta, se llama Ismael y fue señalado por comerciantes de haber intentado robar en Nicolás Romero. Lo amarraron a ese poste con cinta adhesiva, lo golpearon antes de entregarlo a la policía municipal. Como no se presentó una denuncia formal en su contra, los oficiales lo detuvieron por alterar el orden y lo presentaron ante un juez cívico. Sin embargo, a esta hora, pues quedó en libertad tras cumplir con su arresto. Y eso que las autoridades del Estado de México presumen reducción de delitos con todo y robots. Más adelante le voy a contar los datos que dieron a conocer hoy en la mañana y los contrastes con la realidad. Antes, en Morelos, fue asesinado el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero. Sujetos armados entraron a la presidencia municipal. Dispararon cuando estacionaba su coche en la calle de un costado de la alcaldía, ahí donde despacha. Y después obviamente huyeron, escaparon con toda impunidad. Hasta ahora pregúnteme si hay algún detenido. Por supuesto que ninguno. Los policías que estaban desplegados en la zona no reaccionaron para repeler el ataque. Repito, era el alcalde que se estaba estacionando al lado de su oficina, al lado de la presidencia municipal. Y ahí llegaron a matarlo. ¿Quién intervino? Nadie. ¿Qué policías para cuidar Temoac intervinieron? Ninguno. Lavín Romero ya había sobrevivido a un primer atentado el pasado 31 de enero. Apenas en este 2026 fue baleado cuando circulaba sobre la carretera México-Oaxaca. Desde el 18 había alertado sobre la violencia en su municipio. Desde 2018 este alcalde dijo esto. Hoy se nos está viniendo encima pues esta ola de violencia y criminalidad que está afectando prácticamente pues a todos los pueblos integrados por el municipio de Temoac, reiterándole a la compañera diputada electa Erika García pues que nos ayude de igual manera en una buena coordinación para regresarles a todos los temoaquenses, a todo el municipio en general, regresarles esa seguridad. Pues no lo ayudaron, hoy lo mataron y no regresaron la seguridad al municipio. En mayo, un mensaje atribuido a un grupo delincuencial acusaba al alcalde de proteger a grupos rivales y le exigía someterse a sus intereses. En el lenguaje de los criminales, que se alineara. Lavín Romero era yerno de Andrea Angélica, alias La Patrona, que fue detenida en septiembre de 2025. Era identificada como presunta líder del grupo delictivo de los Aparicio. Eso en Morelos. En Oaxaca fue asesinado hoy el colega periodista Alejandro Leiva. Lo atacaron mientras desayunaba afuera de su casa en el fraccionamiento La Esmeralda, en la capital de Oaxaca. Así lo dejaron, mire. Estaba desayunando, estaba almorzando y llegaron a matarlo, directo, a unos pasos de su hogar. Él escribió una columna, El zumbido del moscardón. Ahí Leiva criticó los casos de nepotismo, corrupción y relación de funcionarios estatales en Oaxaca con la delincuencia organizada. Leiva Aguilar se desempeñó también como director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión del gobierno estatal durante el sexenio de Alejandro Murat. En diciembre del año pasado, el periodista manifestó su temor de ser asesinado por cómo criticaba al gobierno de Morena, el que encabeza Salomón Jara. Lo que realmente me preocupa, en verdad, es que no puedan mancharme y entonces traten de callarme, como lo han hecho con tantos periodistas que han sido asesinados por pensar diferente o por decir la verdad de la manera más cruda posible. Eso es lo que he hecho yo. Y lo mataron. Con el asesinato de Alejandro, son 7 los periodistas tan solo en este 2026. El estado que más concentra casos de violencia contra colegas es Veracruz, 3 homicidios. El más reciente, Roxana Berenice Guzmán, quien grabó su propio secuestro cuando estaba en su casa.
5 días aferrándose a la vida, hoy murió Rocky, el perro que fue arrastrado por una camioneta en Saltillo, Coahuila. La causa del deceso de Rocky fue producida por un trauma severo en la zona cervical, mismo que fue originado por un arrastre, un exceso de fuerza sobre esa zona. Presenta un daño neurológico irreversible en las últimas horas de tratamiento para terminar en un paro cardiorrespiratorio el día de hoy a las 9:05 de la mañana. El médico veterinario que intentó salvarle la vida a su dueña Liliana hoy fue vinculada a proceso por el delito de crueldad animal. Se encuentra en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo, en Coahuila. ¿Saldrá? ¿La dejarán en libertad? Habitantes de Saltillo protestaron en la Plaza de Armas por la muerte de Rocky. ¡Rocky! 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 ¡Queremos al alcalde! ¡Queremos al alcalde! ¡Todos somos Rocky! ¡Todos somos Rocky! ¡Todos somos Rocky! ¡Rocky! 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 Hola mami, me caí. No me vayas a subir a tus estados, estoy bien. No estaba bien, murió después de ese video, 6 días y contando, allá en Tamaulipas, también gobernado por Morena. Hoy tampoco hubo respuesta sobre qué pasó con Dafne, la adolescente de 13 años que murió durante el campamento en la Academia Militar Marina Adoenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas. ¿Usted se acuerda? El gobernador Américo Villarreal había prometido entre 24 y 48 horas en que se iba a dar a conocer información relevante sobre el caso. ¿Es la hora? Y no ha habido información relevante sobre el caso. Su mamá le pidió ayuda a la presidenta de México. Por favor, por favor, por favor, por favor. Entiende el dolor de una madre. Usted es mamá. Imagínense que la levanten en la noche para decir que está muerta. Totalmente muerta y está asfixiada, golpeada, fracturada de todos lados. Por favor, ayúdenme, Claudia Sheinbaum. Hoy la presidenta habló desde Palacio Nacional. No dependen de la Secretaría de la Defensa, no sé si... es decir, son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina. En este caso, pues es de Tamaulipas y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros. Y ojalá y lo esté haciendo el gobierno del estado de Tamaulipas. Ojalá y las autoridades, ojalá quien autorizó o quienes autorizaron que funcionara esta escuela, porque eran negocios, se hagan responsables, rindan cuentas y si sabían de estas torturas que se llevaban a cabo, si sabían de casos similares a los de Dafne, ¿por qué permitieron que este centro siguiera operando, cobrando a los padres en medio de estas acusaciones y en medio de estos actos de violencia y de tortura, repito, documentados? Por segundo día consecutivo, familiares y amigos de Dafne organizaron una marcha pacífica que partió de la glorieta Benito Juárez en Ciudad Mante, de donde era originaria. Canciones de lucha, pañuelos morados, veladoras, pidieron que la investigación se acelere y detengan a los culpables. Y es que su caso no es el único. Hoy conversamos con la mamá de Eric, el adolescente de 13 años, al igual que Dafne, que también murió en un campamento militarizado. Su ropita estaba muy arrastrada, como si lo hubieran tratado peor que un perro, arrastrándolo en todas las piedras. Dafne no es la única. El 25 de abril de 2025, Eric Torbellín murió en un campamento en Morelos organizado por la Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc. Ambos tenían 13 años. Ambos estaban lejos de casa y ambos fueron entregados a sus familias con golpes. Hace un año, la Secretaría de Educación Pública informó que revisarían la documentación de esta escuela, así como las condiciones de sus servicios. La autoridad educativa quedó en regular estas academias, cosa que pues veo que no lo han hecho.
ya se volvió a repetir el caso, prácticamente la misma situación. Eric murió de manera accidental o violenta por una congestión visceral generalizada o una acumulación excesiva de sangre en los órganos. Un compañero nos dijo que un teniente, como llamaban a los maestros, lo maltrató. Lo traía primero agarrándolo del cuello, el niño todavía reaccionaba. Después que el niño se cayó y se pegó en el piso, se pegó en la cabeza. Golpes, tenía baruñones, raspones, en su ingle tenía un raspón, sus piernitas maltratadas como si lo hubieran amarrado, tenía espuma en su boca, tenía sangre, sus oídos también tenían sangre, venían orinados, venían con heces en sus pantalones. Al igual que en la Academia Militarizada Marina Doenitz, Laulín Cuauhtémoc también tenía un historial de violencia. Yo veía como mi capitán llegaba y, de la nada agarraba a mis compañeros del cuello y los empezaba a cachetear. O llegaba y les pegaba en el estómago y les sacaba el aire. La Fiscalía de Morelos detuvo a la directora administrativa de la escuela y al director por el delito de homicidio calificado. A un año de la muerte de Eric Torbellín, la Academia Militarizada Laulín Cuauhtémoc permanece cerrada. Sin embargo, su mamá Erika menciona que hasta este momento las autoridades no han cumplido con su promesa de justicia y de comenzar a regular instituciones de este tipo. Logré que cerraran, que les quitaran la clave, que ya no tuvieran acceso a más niños. Desgraciadamente, por diferentes situaciones no se ha podido dar la audiencia intermedia, que en esa, pues, se iban a debatir las pruebas y todo, pero desde enero hasta ahorita no hemos tenido la audiencia. La de hoy, lo que nos faltaba, tal como se lo he contado en los últimos días, parece que muchos hicieron trampa para el examen de admisión a la UNAM. Y tan solo hacía falta un cable largo para una computadora que conectara con otra, y esto, según expertos, habría sido la trampa que cometieron muchos. Una generación brillante o miles de exámenes resueltos con ayuda. Es la primera vez que la prueba de admisión para la UNAM se hace en línea y la virtualidad arrojó cientos de pruebas perfectas. La primera alerta la hizo la máxima casa de estudios. De los 158,000 exámenes aplicados, canceló el 2%, unas 3,000 evaluaciones en las que se detectó trampa. Una de las señales de posible fraude es la cantidad de estudiantes que logró más de 100 aciertos, de los 120 que tiene la prueba. Por ejemplo, en medicina, que es de las carreras más demandadas, en 2025 fueron 9% los que sacaron arriba de 100 aciertos y este año fueron 29%, ¿no? Entonces, básicamente se triplicó esa cifra. Del 2021 al 2025, más de la mitad de los estudiantes sacó entre 40 y 70 respuestas correctas. Este año fue diferente. Hubo dos grupos de alumnos, los que sacaron los resultados habituales de aciertos y quienes lo mejoraron considerablemente. En mi opinión, ese desempeño atípico pudo haberse debido a malas prácticas, a lo mejor a tener asistencia durante el examen que se aplicó esta vez en línea, que utilizaron a lo mejor alguna herramienta de inteligencia artificial para responder su examen. Algunos expertos señalan que es posible hacer trampa. Solo bastaba con conectar un cable en la computadora del aspirante. Puedes duplicar el contenido de tu pantalla en otra computadora, ¿no?, que está en otro cuarto, y lo puedes hacer con un cable largo, y ahí van apareciendo las preguntas que tú estás viendo y te pueden facilitar las respuestas. Incluso hubo registro de personas que realizaron el examen sin responder todas las preguntas, lo que podría indicar que solo ingresaron para sustraer la prueba y venderla después. Jóvenes que realizaron la prueba aseguran que aunque no estaban supervisados, cualquier movimiento que hacían, el programa les mandaba una alerta. A mí la cámara, me rasqué creo que la nariz y cubrí un poco parcialmente mi cara y luego me mandó la alerta.
y luego justo al voltear la hoja con la que estaba apuntando igual cubrí mi cara y sí me marcó la cámara. Entonces realmente no sé de qué forma pudieron haber hecho trampa. El año pasado fueron 6 aspirantes de todas las carreras que lograron un puntaje perfecto. En esta ocasión, solo para medicina, hubo 9 exámenes sin error. A quienes definitivamente entraron con trampa, espero que en el primer semestre pues se refleje las incapacidades. Esperemos que no se titulen esas personas y mucho menos de medicina, porque pues qué miedo. ¡Qué miedo! Imagínense, como bien dice Sara, si les dan un espacio en medicina, ¿serán los futuros doctores? ¿Lograrán titularse? Bueno, en el Estado de México, la incidencia delictiva, según dijeron, cayó en esa entidad, llega a su menor nivel en más de una década, pero hubo repunte en varios otros delitos. Mientras a nivel nacional las cifras de la incidencia delictiva van en descenso, en el Estado de México tuvieron un repunte en el último mes. Hoy el gobierno federal presumió una baja del 58% en homicidios dolosos en el Estado de México, entre septiembre de 2024 y junio de este año. Sin embargo, en el último mes tuvo un repunte. El promedio diario de homicidios pasó de 2.7 en mayo a 2.8 en junio. En el Estado de México se ha priorizado una estrategia basada en la inteligencia, la coordinación y la presencia territorial en la entidad. También subió el robo de vehículos. Los datos muestran que mientras en mayo robaron en promedio 38.5 autos por día, en junio fueron 39.1. La mayor alza se registró en los atracos violentos en el transporte público, cuyo promedio pasó de 6.9 casos diarios en mayo a 7.6 en junio. Ahí está el repunte, ahí está la escena que le mostraba al principio de este noticiero en Nicolás Romero con estas denuncias de robos a negocios. Y bueno, es parte de una nueva estrategia, según dijeron hoy en la mañana, de seguridad en el Estado de México, que incluye robots policías. Aquí le presento a Ceci, por aquello del C5, Ceci, y K5, que se integran a las labores del C5 de la capital, de Toluca. Durante la conferencia matutina, las autoridades federales y estatales aseguraron que el centro de monitoreo fue modernizado para mejorar sus capacidades. Hubo una explicación, el robot K5 realizó algunos ejercicios, mientras que Ceci interactuó con los asistentes. Oye, Ceci, dime quién eres. Asistente de inteligencia artificial para apoyar operaciones. Hey, Ceci, dime cuáles son tus funciones dentro de C5. Mis funciones incluyen videovigilancia, monitoreo coordinado. También hay una especialización para casos de violencia contra mujeres. A ver si no se revelan los robots, oiga, ¿no? Muchos dicen, bueno, ya con robots ya no va a haber ya no va a haber mordidas. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Capaz que, oye, apágame o recárgame y no te cobro la multa, ¿no? O al final son los robots los que andan denunciando a las autoridades del Estado de México, los entregan y se les revelan. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos. Están presentando los robots donde hay mayor percepción de inseguridad, que es el Estado de México. De acuerdo con la última encuesta nacional de seguridad pública, municipios como Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Naucalpan encabezan en esa entidad la sensación de inseguridad entre los asistentes. Es algo muy complejo que se debe atender. Ayer fue el día con la cifra, por cierto, más baja de homicidios registrada en los últimos años en todo el país. 21 vidas, por supuesto que historias con nombres y apellidos, por supuesto personas, por supuesto familias. Las entidades con más casos fueron Guerrero, Jalisco, esas dos, con 3 cada una. Hasta el pasado 6 de julio la marca más baja era de 25 vidas privadas. Ayer se registraron 21. Son los avances que han presentado las autoridades federales en el combate
a la delincuencia y particularmente en este delito de homicidios. Por cierto, hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, informó que no se han encontrado cuentas bancarias ni propiedades a nombre de Ismael El Mayo Zambada. Esto se lo digo luego de que la Fiscalía de Estados Unidos está ordenando que El Mayo pague $15,000 millones o que se decomisen bienes, propiedades por $15,000 millones para reparar daños en los Estados Unidos, sin considerar un centavito de dólar para México. Él directamente a su nombre no, se han asegurado una gran cantidad de cuentas, de propiedades, sobre todo de cuentas congeladas de WIF, pero a nombre de él específicamente no, sí de las organizaciones criminales y han sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles, etcétera. El abogado del Mayo, Frank Pérez, dijo que Zambada no quiere acabar sus días en una cárcel de la Unión Americana. En respuesta, Harfuch dijo que la Fiscalía General de la República tendrá que determinar si se solicita o no la extradición de este capo a nuestro país. El gobierno federal anunció, por cierto, foros para regular, entre otras cosas, las redes sociales que utilizan niñas, niños, sus hijas, hijos, nuestros adolescentes. Estos foros también van a incluirla a usted, señora, a usted, señor, a padres, madres. Pero mire lo que opinan los menores acerca de que les restrinjan, les regulen el uso de las redes sociales a través de dispositivos móviles. No, pues qué mala onda, ¿no? Pues es muy triste. Está bien porque hay mucho ciberacoso y cosas así en internet. Desde la resignación hasta el desencanto, fue como niñas y niños recibieron la noticia de que se realizará un debate para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales. Esto con el objetivo de proteger a las infancias y a las juventudes. El uso excesivo de las redes tiene que ver con adicción, de cómo utilizarlo en la noche antes de ir a dormir provoca efectos en el sueño. A niñas, niños más, pero también en los adultos. A los niños pasan más tiempo en las pantallas que con los papás. Yo vi que a partir de que yo le doy el celular, ella ya no lee. ¿Sientes que el uso de celular llega a perjudicar algún ámbito de tu vida o algo así? No. No. A mí ya me dio muy nerviosa. Que afecta muchísimo, muchísimo a personas entre los 12 y los 15 años. El tema de redes ha afectado más a chicas que a chicos en temas de ansiedad, de comparación de su cuerpo. Los foros buscan que todas y todos lleguen a un acuerdo para que exista un uso racional de la tecnología. Y además quiero ver si las empresas de redes sociales, no sé cómo le van a hacer para asegurarse que realmente solamente están entrando personas mayores de la edad que están estableciendo. Actualmente 16 estados ya han implementado regulaciones como la prohibición del uso de celulares en escuelas. El primero fue Querétaro. Un impacto muy positivo en el entorno escolar en cuanto al clima en el aula, a la muestra de interés de los estudiantes, no solamente en prestar atención a las clases, sino también al interés por convivir. Como parte de la propuesta federal, también se llevará a cabo una semana de juegos tradicionales en las escuelas del país, para recuperar el uso del yoyo, el trompo y la resortera. Digo, suena muy bonito, pero dígame, ¿quién va a estar muy difícil? Pero ¿quién va a lograr que sus hijas, hijos dejen Instagram, Facebook y otras redes por un trompo, por un yoyo y por una resortera? Ojalá y se consiga, pero está complicado. Por cierto, los más de 1,000 carriles que hay en 129 casetas de carreteras federales en todo México ya cuentan con el cobro tecnológico con TAG. Esto se lo digo porque hacia finales del año prácticamente todas las casetas del país no van a recibir ya dinero en efectivo, sino que se van a hacer pagos, es decir, cobros electrónicos con TAG. La idea es lograr dejar este efectivo y mire lo que opinamos.
Ahorita aquí en Morelos, allá en Yautepec. Muy bien, ¿de vacaciones? Así es. Muchas veces el primer contratiempo son las casetas. Para reducir la espera, Capufe habilitó en todos sus carriles el pago con tag. Algunos creen que puede funcionar. Pues podría ser, para no tener también efectivo. La idea es ya no esperar el cambio. Los usuarios aún tienen dudas. Porque yo que ando varias veces cruzando casetas y todo ello, me he encontrado muchos problemas para la lectura del tag. Con tag a la derecha. En la caseta de Tlalpan, los 21 carriles tienen telepeaje y 6 de ellos aún cobran con efectivo. Así será hasta nuevo aviso, probablemente hasta final de año. Todavía pago efectivo. ¿Solo traes efectivo? Sí. ¿No usas tag? Todavía no. ¿Pero lo van a comprar? Yo digo que sí. Lo van a tener que comprar porque ya están todos así. En la caseta de San Marcos, en la México-Puebla, aunque los 7 carriles dirección oriente tienen sensores para tag, solo 4 estaban abiertos. Un conductor ahorra unos 15 segundos utilizando el tag. El retraso mayor viene cuando el sensor no lo lee. Algunos usuarios se desesperan y deciden irse sin pagar. Por el momento, solo la caseta de Tlalpan tiene carriles exclusivos de telepeaje, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones. El objetivo es que gradualmente todas las casetas dejen de recibir efectivo. Verónica Rufo, hija de Ernesto Rufo, exgobernador panista de Baja California, acusado de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburo, acudió hoy a la Embajada de Estados Unidos en nuestro país para solicitar protección. Tanto ella como su padre son ciudadanos americanos de Estados Unidos, por lo que denunciaron hostigamientos por parte del gobierno mexicano. Hoy también se dio a conocer, fíjese la diligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas del exgobernador del PAN. El político y empresario se encuentra en prisión preventiva en el Altiplano, en Almoloya de Juárez. No ha sido declarado culpable, pero ya le bloquearon las cuentas. Apenas se va a definir su situación jurídica y ya le bloquearon las cuentas. Pregúnteme si ya se las bloquearon a los gobernadores de Morena, acusados, señalados, vinculados, desaparecidos, con licencia, desaparecidos de la mira pública, senadores acusados de vínculos con el crimen organizado, ¿no?, de ser jefes de la policía en sus estados, o señalados por la Unión Americana y que siguen en sus escaños. Nada. Más que paradero, hoy Indios Verdes parecía una albercota olímpica. Lo que usted tiene en pantalla son las inmediaciones del CETRAM después del aguacero de hoy, de la tarde-noche. Autobuses que van a Ecatepec, a Tlalnepantla, a Coacalco, a Tizayuca, a Pachuca. La línea 1 del Metrobús, tuvieron que modificar sus operaciones por el alto nivel del agua. De plano, la gente optó por resguardarse en las banquetas o cerca de las escaleras del CETRAM para no terminar empapados. Son personas que salen de trabajar, que vienen de vuelta al Estado de México. Para algunos esto fue inevitable. Unos decidieron levantarse el pantalón o el vestido para caminar entre la inundación. Otros solo se resignaron, eso sí, siempre caminando con mucha precaución, porque imagínense, sorpresa, una coladera abierta que ya ve que no hay en la Ciudad de México, ¿no? Hay ajolotes pintados en las paredes, hay puentes horribles de color morado, pero tapaderas de coladera no. El retraso en el servicio de camiones y Metrobús aumentó el caos en la avenida Insurgentes Norte. Mire estas filas kilométricas. Según usuarios del transporte público, en la salida del paradero de Indios Verdes, el tráfico permaneció varado casi 2 horas. Y los conductores debían navegar, porque conducir no, navegar sus combis en medio de esta inundación. La Copa del Mundo dejó una derrama económica en la Ciudad de México de 44,000 millones de pesos y reunió a 12 millones de personas en las diferentes actividades, informó la jefa de gobierno, Clara Brugada. Además, dijo que el evento deportivo dejó 2,000 obras para la capital. Cientos de peces muertos aparecieron en la playa de Bahía Petempich, en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente determinó que fue provocado por la descomposición del sargazo y la disminución del oxígeno en el agua, y descartó una contaminación masiva.
3 trabajadores resultaron lesionados y uno murió por el incendio de un contenedor de diésel en el municipio de Pesquería, en Nuevo León. Otra persona perdió la vida y una más resultó lesionada en la explosión de un polvorín en Chalco, Estado de México. Hasta este momento se desconoce qué provocó el siniestro. La última y me voy, mire, esta escena en Nuevo México, un oso negro en la cima de un poste de energía eléctrica. A pesar de que lo reportaron los vecinos, las autoridades no llegaron a tiempo y el oso murió por una descarga eléctrica. ¿Cómo llegó ahí? Pues ahí está el instinto y la habilidad. Me voy, gracias por elegirnos.